tengan todos ustedes. Iniciamos la penúltima conferencia de nuestro semestre 2021-2 de la Escuela de Administración y Gerencia, denominada Viernes Gerenciales. Damos pase al director de la escuela, el magíster Jorge Carvajal Arroyo, para que dé la bienvenida. Profesor Carvajal. Muchas gracias, profesor José Gálvez. Hoy, en nuestra conferencia programada para el día de los Viernes Gerenciales, es una cita muy importante y yo diría hasta cierto punto histórica y trascendental, por la visita de una de las personas que enaltece lo que es nuestra carrera de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Hemos estado anunciando en reuniones anteriores acerca de la trayectoria que tiene Atilio Castellano. Una persona que desde el comienzo mostró sus cualidades, sus niveles de competencia. Desde que tengo el conocimiento, él estaba trabajando en Repsol. ¿Y qué tal trayectoria que ha desarrollado hasta estos últimos tiempos? Quiero aprovechar, Atilio, para darte ese caluroso saludo de bienvenida. Esta es tu casa y siempre lo va a ser. Hay un recuerdo y una admiración acerca de la forma como has enfrentado las situaciones desde que eras pequeño, desde que eras joven, y el lugar en el cual te encuentras ahora. Siempre con esa calidad de persona, sobre todo porque a nivel de competencia profesional uno puede destacar, puede avanzar y tener éxito. Pero si no hay una simiente, si es que no hay una base sólida en cuanto a la calidad de persona, esa calidad de profesional tal vez no se robustece, no se ve, si es que no hay una gran persona detrás de todo ello. Y eso es lo que tú representas, Atilio, como calidad de persona, siempre, inclusive desde que eras alumno, y veo que queda en ti todas esas cualidades. Yo voy a pedir a todos los jóvenes que se han dado cita hoy para que puedan dialogar contigo, conversar contigo, porque siempre digo que Atilio Castellano es el hermano mayor, que está dispuesto a atender a sus hermanos menores. Porque la Escuela de Administración y Gerencia es una familia. Todos somos parte de una gran familia, de esta gran escuela, que va liderando, va avanzando, va creciendo. ¿Gracias a qué? Gracias a esa gran familia, a ese cuerpo humano, a ese capital humano que lo conforma. Y tú, como especialista en esa área, Atilio, lo conoces muy bien y sabes muy bien. Por eso hoy esta conferencia, esta charla que nos vas a obsequiar, que nos vas a dar, tiene un particular interés y sobre todo la prestancia que implica tener a uno de nuestros ilustres egresados de nuestra carrera. Hay muchas cosas para hablar sobre tu trascendencia, tu recorrido como estudiante, pero no se trata de eso hoy día. Hoy quiero resaltar nuevamente tu calidad de persona, tu calidad profesional y sobre todo ese don de gente que hace que hoy hayas aceptado venir con nosotros y compartir tu experiencia a esta tu casa, la casa de todos los administradores, la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido nuevamente, Atilio, a tu casa, y bienvenido también a los profesores, a todos los alumnos que se han dado cita a esta charla, a esta conferencia, no solamente alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia, sino de todas las carreras que tiene la universidad, porque en nuestras conferencias está abierto para todo el mundo.
Esas son mis primeras palabras de bienvenida, Atilio, y bueno, yo sé que tu exposición va a ser excelente como siempre. Muchas gracias, profesor José Gálvez. Muchas gracias, profesor Carvajal. Sí, pues, bienvenido, Atilio. Ustedes fueron la primera promoción que yo enseñé en la Universidad Ricardo Palma. Sí, sí. Y justamente recordaba eso, la primera promoción. Sí. Vamos a invitar un segundito a nuestro miembro del equipo, Brian Ramírez, para que dé lectura de una pequeña reseña profesional de Atilio Castellano. Brian. Perfecto, gracias, profesor José Gálvez. Bueno, el invitado el día de hoy es el licenciado Atilio Castellano Céspedes, es gerente corporativo de la calidad humano en Sigma, es egresado de nuestra Universidad Ricardo Palma, cuenta con amplio conocimiento de legislación laboral, también responsable en áreas administrativas, logísticas, IT, seguridad y administración. Cuenta con una conducta personal de liderazgo proactiva, probada capacidad para la toma de decisiones, muy amplia y eficiente y con una gran facilidad de trabajo en equipo. Cuenta con 29 años de experiencia en recursos humanos, también cuenta con experiencia en empresas transnacionales y experiencia en diferentes rubros como banca, petróleo, minería y alimentos. Esa es un poquito la breve reseña de nuestro expositor el día de hoy. Adelante, profesor José Gálvez. Muchas gracias, Brian. Y no hay que olvidarnos, pues, experiencia no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? En el Medio Oriente, una gran experiencia. Sí, exactamente. También he estado por ahí, sí. Okay. Bueno, Atilio, bienvenido y ya nos a escuchar tu exposición. Excelente. Bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarme, ¿no? Todos mis queridos compañeros. Yo quiero agradecerle al profesor Carvajal, al profesor Gálvez, que siempre se acuerdan de uno, y yo el cariño que le tengo a mi universidad, a ellos, que la verdad es que me ayudaron en toda mi carrera, porque yo desde que comencé a estudiar ya trabajaba, ¿no? Comencé a trabajar, así que ahí siempre me sentía apoyado, ¿no? Me he sentido siempre en casa como hasta ahora, así que cuentan conmigo para lo que ustedes necesiten siempre, y me hubiera gustado estar ahí con ustedes en forma presencial, pero bueno, así es este tema de la pandemia, así que orgulloso siempre de haber estudiado en la Ricardo Palma, ¿no? Que es mi casa. Bueno, vamos a comenzar un poco, sí, efectivamente, la pandemia es la que ha cambiado la forma de ver recursos humanos ahora, ¿no? Ahí me pidieron ver un poco el tema de estrés y bueno, les voy a ir comentando, pero yo me he centrado la exposición de hoy justamente en 100% experiencia, ¿no? En lo que estamos haciendo como organización ahora, cuáles son los retos y los problemas que nos enfrentamos y a qué queremos llegar, ¿no? Entonces, por eso es que quiero comenzar, ¿no? Ahí está. Ya, ven bien, ¿no? Actualmente sí, se ve ya, bien. gracias. Entonces, bueno, yo actualmente soy gerente corporativo de capital humano en una empresa que se llama Sigma. Es una empresa mexicana, ¿no? De alimentos, una de las más grandes del mundo, con presencia en 18 países, ¿no? Y bueno, vinieron en el 2008 acá al Perú y compraron la primera empresa que se llama Bret, ¿no? Todo el mundo conoce los embutidos Bret y los productos Bret, ¿no? Entonces luego los mexicanos se dieron cuenta que el competidor más fuerte era Supensa, que eran las marcas Soto Kunz, ¿no? Que era justo, y también la decidieron comprar, ¿no? Entonces, realmente Sigma maneja el gran mercado de este tipo de productos, de embutidos, de carnes frías, manejando las principales marcas, ¿no? Entonces, solamente es para que entiendan el contexto, porque de ahí les voy a comentar por qué es importante que sepamos que hablamos de diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunas marcas.
Ahí están en los países que tenemos participación, Estados Unidos, México, toda Latinoamérica, Europa, ¿no? Países europeos como España, Francia, Portugal, Italia, ¿no? Con una serie de productos. No me voy a detener mucho, pero bueno, es una empresa de 45.000 trabajadores de más de 60 nacionalidades distintas, ¿no? Y produce 1.700 millones de toneladas más o menos al año, ¿no? De alimentos. Entonces tenemos 70 plantas de distribución. Y entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque lo que quiero decir es que lo que vamos a hablar ahora y el tema de estrés, que es el tema que me han invitado a comentarles, no es un tema solamente de nuestro país, es un tema a nivel mundial y que llegó a incrementarse con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ha cambiado el tema del estrés en las empresas, ¿no? Pero para esto, solamente quería recordarles que hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés laboral, ¿no? Y el estrés. Entonces, acá el estrés laboral es el patrón de reacciones de conducta emocionales cognitivas ante elementos adversos o nocivos del contenido del trabajo, de la organización del trabajo, del entorno laboral. Entonces, es justamente cuando estamos agobiados por todo lo que tiene que ver con el entorno laboral, te genera este estrés laboral, ¿no? Entonces, ahí como ven en el dibujo, ya vamos a hablar qué es lo que genera este estrés, pero el estrés laboral tiene que ver todo estos patrones, estas reacciones que vienen por temas laborales. Y también tenemos el estrés, el otro estrés, que es el estado, bueno, de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal, ¿no? Algunas presiones o algo que hacen que una persona se sienta en estrés. Entonces, aquí, para que lo entiendan mejor, les he diferenciado cuáles son las causas, ¿no? El estrés normal, que es el estrés que puede tener cualquier persona que no necesariamente es el laboral, puede venir gente que se estresa porque tiene problemas financieros, ¿no? Problemas familiares, problemas en el trabajo, dificultades en algún tipo de relaciones, puede ser de trabajo, de amistad, problemas en la casa, etcétera, ¿no? Y el estrés laboral, ¿no? Normalmente es por la carga excesiva de trabajo, puede venir por las malas relaciones con compañeros, exceso de las responsabilidades que ya los desbordan en algunos casos, o condiciones laborales que son insatisfactorias, ¿no? Entonces, eso es para que vean un poco ese contraste, ¿no? Entre el estrés y el estrés laboral. Entonces, ¿qué problemas trajo la pandemia? Justamente hay un incremento en el estrés en general, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque viene primero la preocupación por la salud, ¿no? El trabajador ahora nuestro, cuando hemos estado nosotros los de capital humano, digamos, nuestra labor se vio muy fuerte, incrementada, tuvimos que estar muy pegados al trabajador, más de lo normal. ¿Por qué? Porque se juntó todo este tema de la pandemia, ¿no? El miedo al contagio, la falta inicial de información, las noticias que se moría la gente, ¿no? El confinamiento, que también es otro problema que generó mucho estrés, el estar encerrado, ¿no? No poder salir, no poder ver a los familiares, ¿no? Todo eso, ustedes saben que el ser humano por naturaleza es social, ¿no? Entonces, hasta la persona que puede decir, oye, no, yo no soy muy amiguero, como se dice, pues le gusta aunque sea por último irse a un cine, salir a comer, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta presión hace que genere estrés. ¿Qué otro punto fue súper importante en este tiempo? El miedo a la pérdida del empleo, ¿no? Ustedes saben que hubieron muchos negocios por el tema de la pandemia que tuvieron que cerrar, ¿no? De ahí vamos a hablar un poquito más, o empresas que hicieron una figura llamada suspensión perfecta, que era como no había ingresos en la empresa, el contrato laboral quedaba suspendido y no cobraban ningún tipo de remuneración, ¿no? Entonces,
todo este tema obviamente genera estrés. ¿Por qué? Porque vienen las preocupaciones, ¿no? De la familia, de los gastos que se vienen. Obviamente uno, sin tener ingresos, pues está toda la presión familiar. Si tienes hijos, pues tienes que darles de comer, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera un estrés muy fuerte, ¿no? Y lamentablemente también hubo muchos desempleos, ¿no? Hay empresas y sectores que se fueron menos afectados que otros, claro está, ¿no? Pero de todas maneras, no creo que ningún sector económico no se haya visto afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Y como les decía, también ha habido una modificación de beneficios, ¿no es cierto? Porque en algunos casos, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Les han podido bajar el sueldo. Yo conozco de empresas que bajaron, hicieron convenios por tema de pandemia y tuvieron que hacer una reducción salarial, no la suspensión perfecta, pero hicieron reproducción salarial del 50, 60, 40% según la necesidad de la empresa, y eso obviamente trajo estrés, porque la gente normalmente ya tiene un presupuesto, ¿no? Entonces, al haber ese cambio, ¿no? Al haber ese cambio, obviamente le genera estrés, ya vienen otras preocupaciones, ¿no? Oye, ¿cómo voy a pagar esto? Y esa diferencia, ¿cómo la consigo? A veces alguien de la casa se quedó sin empleo, la esposa, el esposo. Entonces, se fueron dando temas muy grandes que hicieron que el estrés en la gente se disparara exponencialmente, ¿no? Eh, por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta o algo, yo no estoy viendo ahí, por favor me avisan, ¿ya? Me interrumpen nomás. No, justamente bueno, tenemos una sección de preguntas ya, perfecto. aquí al final. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosita igual me interrumpen, ¿ya? Y bueno, y viene el tema del home office, ¿no? Aunque no lo crean, hicimos una encuesta, pues, ¿no? A los trabajadores. Nosotros, para que ustedes tengan, acá en el Perú tenemos 1.500 trabajadores, ¿no? Entonces hicimos una encuesta y la gente inicialmente cuando hablaban del home office, felices, pues, ¿no? Oh, qué bonito, me quedo en casa, ¿no? Cuando hemos hecho una encuesta hace 2 meses, el resultado fue sorprendente, ¿no? Porque la mayoría de gente ya quería regresar a trabajar, ¿no? Entonces, el home office para algunos puede haber sido positivo, pero por algunos negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar un poco más también de detalle de home office, pero hay gente pues que se pasaban los horarios, no se podían desconectar, que trabajaban hasta tarde en la casa, no paraban para almorzar, etcétera, ¿no? Entonces el home office no solamente a veces ha traído beneficios, sino también ha traído algunos problemas también, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia como empresa? Hubo una disminución de productividad, claro, ¿no? Porque venía de la mano del ausentismo, ¿no? Ustedes recuerdan que habían muchos casos de sospechosos que teníamos que mandar a la casa, no necesariamente que habían salido positivos. Tuvimos algunos positivos, claro está, como cualquier empresa. Nosotros, por ser una empresa de alimentos, no paramos de trabajar, ¿no? Seguimos produciendo. Tuvimos la suerte de estar en un rubro que teníamos la autorización de seguir trabajando. Y bueno, seguíamos produciendo, pero eso hacía que la gente, ¿cómo se llama? Que la gente a veces tuviera hasta miedo a ir, ¿no? A trabajar. Entonces había alta rotación, había ausentismo, también hay un tema de costos, ¿no? Del personal vulnerable, porque habían personas, la ley se hablaba de quienes eran personas vulnerables con algunas enfermedades que podría ser muy riesgoso que se puedan contagiar de COVID porque podían sufrir depresión y estas personas no podían ir a trabajar y tú tenías que reemplazarlas, ¿no? Gastos de bienestar, ¿no? Temas de movilidades para que no usen transporte público, los costos de protocolos, ¿no? Porque todo el tema para cumplir los protocolos en una empresa también te genera. Tuvimos que poner lavadores de manos automáticos, controles de temperatura,
cambio de aires acondicionados con filtros, el cambiar los aforos de los comedores, ¿no? Entonces, ya en algún momento o para otras charlas veremos algunos temas adicionales, pero lo que yo sí les digo es de que cambió todo, ¿no? Había que cambiar protocolos, horario, estructuras, transporte, comedores, aforos, ¿no? Ya las oficinas que eran que entraban en algunas oficinas, open space, que podían entrar 10 o 15 personas en una oficina, pues ahora tenían que estar 7, etcétera, ¿no? El home office también, porque también es un tema y porque también aparece acá como un problema para el empleador, porque también había, o sea, a veces no te contestan, o a veces que lo necesita, dice, oye, no tengo internet en mi casa, el tema de la infraestructura, porque no todos tenían laptop, ¿no? Entonces tuviste que comprarles y dotarles de herramientas para que ellos puedan trabajar en su casa. Entonces también hubo una inversión ahí, ¿no? He querido agregar, ¿no? He querido agregar este tema también del síndrome del burnout. ¿Qué es esto? Esto se usa mucho, ¿eh? Por eso que lo quise agregar también acá, ¿no? Y ha pasado mucho en el tema de pandemia, ¿no? El síndrome de burnout, que es algo que se está usando mucho en Capital Humano y digamos está en moda usarlo, ¿no? Ya es el agotamiento que surge cuando el trabajador advierte que ha quedado defraudada todas sus objetivos. O sea, en otras palabras, ya no dio más, ¿no? Ya no puede modificar, ya se sintió agobiado, no le encuentra solución. Ahí como ven en la foto, le explotó la cabeza, ¿no? ¿No? Ya pasó un estrés crónico, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso, nosotros tuvimos un caso, ¿no? De burnout, ¿no? Una persona que ya le cambió el mercado, ¿no? Le cambió hasta el mercado de ventas, le faltó gente porque la gente no iba a trabajar, no lograba sus objetivos, su esposa perdió el empleo, ¿no? Se enfermó su hijo. Entonces, todo eso sumando, hubo un momento en que ya quemó, como decimos ahí nosotros, ¿no? Ese es el burnout, ¿no? Entonces, este síndrome se habla mucho y se da muchas charlas sobre esto y cómo evitarlo, ¿no? Y ahí vamos a pasar que también el tema de bienestar ha cambiado, ¿no? Entonces va muy dirigido a todos estos temas del estrés, al burnout, y también hay otra palabra que ustedes, algunos que están trabajando y todavía los que no trabajan, lo van a escuchar mucho, que es el tema del moving, ¿no? O acoso laboral. Entonces, también es algo que lo vas a escuchar ahora en el trabajo, ¿no? El moving, ¿qué es? ¿No? Es el comportamiento irracional repetido con respecto a un empleado, a un grupo de empleados que constituyen un riesgo para la salud y la seguridad. Es el comportamiento irracional a que se refiere este concepto, consiste en discriminar, humillar, debilitar. O sea, en otras palabras, es hacerle bullying, ¿no? Al trabajador, así como en el dibujo, ¿no? Ahí se están burlando de esa persona. Entonces el bullying, ¿no? Que siempre lo escuchamos en el trabajo, ahora se llama moving, ¿no? Entonces cuando ustedes ya sepan y escuchen mucho el tema de moving, ya saben que es el acoso, es el bullying laboral, ¿no? Ese es el moving. Bueno, a raíz de esta, ha salido mucho tema de leyes que ven todos estos temas de salud mental, porque el tema de la salud mental es muy importante en estos tiempos, ¿no? Inclusive esta última ley, no voy a hablar de todas, pero solamente quería mostrarle que existe y que el Estado también se preocupa de este tema, es la ley 3094-7, que es la ley de salud mental. Esta ley inclusive te dice, y tú tienes que presentar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, tienes que presentar todo un plan sobre salud mental, ¿no? Que tienes que presentarlo como requisito. Entonces nosotros ya obviamente lo hemos presentado, pero si ustedes ven ahí, y en este tema justamente habla del estrés, del moving, esta ley contempla estos términos, por eso es importante que ustedes también los conozcan, ¿no? Y por eso lo he incluido acá. Entonces ahí ven que hay
Hay leyes con técnicas de ergonomía. Ergonomía es estar digamos, sentados adecuadamente, tener el escritorio en forma adecuada, la computadora también en forma adecuada, para no tener ningún problema después con temas de columna, ¿no? Por estar digamos, en sillas que, que, que no tienen las características que realmente necesita un trabajador para estar cómodo. Eso por ahí va el tema de ergonomía, ¿no? Entonces hay leyes de seguridad de salud del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto solamente era un marco para que ustedes puedan entender. Y luego salió la ley de desconexión digital. ¿Y por qué quiero, por qué he puesto esto en esta presentación? Porque esto está muy de la mano con el estrés. ¿Qué pasó? El gran estrés que hubo es que justamente, inclusive la gente de home office, o que estaba haciendo trabajo remoto, como le llaman home office o trabajo remoto, es la gente que más estrés tuvo. ¿Por qué? Porque al estar todo el día en la casa, no se desconectaban, ¿no? Entonces a veces el jefe los llamaba a cualquier hora, como sabía que estaba ahí, lo llamaban, no sé, pues si normalmente esta persona almorzaba a la 1 le ponían reuniones, ¿no? Eran las 8 de la noche y lo seguían llamando, seguía conectado, contestando, hoy no se daba cuenta. Entonces salió una ley de desconexión digital. ¿Y qué habla la ley de desconexión digital? Oye, aplica las leyes laborales también en casa, ¿no? Tienes tú el derecho de que si tu horario era hasta las 6, pues a las 6 te desconectes, ¿no es cierto? A las 6 te desconectes. Que estés cómodo también, ¿no? Que te den las herramientas, que te den el internet para poder trabajar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta ley te ayudaba a ti a respetar los derechos del trabajador también en casa. Entonces, esta ley de desconexión digital, ¿no? Que es la ley que salió a raíz de la pandemia, creo yo, fue un aporte importante para el bienestar del trabajador, ¿no? Entonces, allí era lo que yo les decía un poquito, ¿no? Es respetar el horario de trabajo, respetar las agendas, respetar los horarios de almuerzo. Frente a la ley de desconexión digital nos ayudó a la gente de recursos humanos, ¿no? A capacitar a nuestros trabajadores y decirles, oye, mira, ¿no? Especialmente a los jefes, supervisores y gerentes, oye, respeta el horario, respeta las agendas, ¿no? O sea, no les pongas pues 2 reuniones a la misma hora, o no le pongas una reunión a la hora de almuerzo, ¿no? La persona tiene que almorzar igual, ¿no? También le enseñamos a la gente, hay que renegociar. Una de las cosas que hace el estrés es que a veces le pedían una cosa, otra cosa, todo es urgente, a última hora, entonces hay que aprender a decir que no, lo que quería decir acá. Ya después hay todas unas estrategias al respecto que se ven en el área de capacitación, ¿no? Que eso será otro tema. Pero es decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo más tiempo, o sea, si ya no te lo puedo entregar hoy día como me estás pidiendo, te lo entrego mañana o pasado mañana. Entonces, saber dar las prioridades, eso es importante. Lo que la gente tiene que aprender siempre, ¿no? Es comunicarse, ¿no? Hablar, ¿no? Una de las cosas que mucha gente adolece es, oye, no lo debe tomar mal la persona cuando tú le das una observación, oye, esto no lo puedo hacer pues en 2 horas. No quiere decir que seas ineficiente, hay que ver una realidad, ¿no es cierto? Entonces hay que saber dar su opinión. Nadie dice, oye, no lo hagas, sí lo puedo hacer, pero no me va a tomar 2 horas, me va a tomar 4 por esto, por esto, por esto, ¿no? Si lo tenemos tan claro y lo sabemos, pues nadie se tiene que molestar, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo, cuando trabajaba hace muchos años, el que salía más tarde era el que mejor trabajador era, ¿no? ¿No? Entonces, el que se quedaba hasta las 9 de la noche lo premiaban. Y el que se iba puntual a la C le decía, a ese le falta trabajo, ¿no? Así era antes, ¿no? Ahora ya los tiempos han cambiado, ¿no? Ahí lo que se quiere uno es más bien al revés, que haya calidad de vida, justamente por el estrés que hay, ¿no?
estar siempre conectado ahora con el celular, con las laptops, con las computadoras en casa y no desconectarte, se genera el estrés, ¿no? Como hablábamos cuando yo estaba en la universidad y comenzaba a trabajar, yo terminaba pues de trabajar a las 6 de la tarde, porque yo estudié en la Ricardo Palma en la noche, ¿no? En el turno de noche. Entonces, después de las 6, pues no, ya nadie me llamaba ni me encontraba, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y no quería decir que había dejado mal mi trabajo lo había terminado bien, ¿no? Entonces, uno sí puede terminar en horas, sí puede desconectarse, ¿no? O sea, eso no va para nada amarrado a un tema de eficiencia, ¿no? Entonces, más bien es al revés ahora, ¿no? Ahora si tú todos los días te quedas hasta pues muy tarde, hay algo que está mal, algo de tu proceso está mal, ¿no? ¿No? Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Lo hacen todas las empresas, no solamente lo hacemos nosotros, ¿no? Antes, para, digamos, para contrarrestar el tema de estrés, teníamos varias herramientas, vacaciones útiles para los niños, descuentos de teatro, escuelas deportivas, descuentos en entradas al cine. Bueno, como nosotros tenemos productos de alimentos, también pues tenemos descuentos en nuestros productos, ¿no? Que siempre, hasta ahora los tenemos, claro, ¿no? ¿No? Pero me refiero había un gran abanico, digamos, hacías tus campeonatos de fútbol, ¿no? Para que la gente se relaje. Obviamente la gente salía puntual porque tú sabes que después te agarra el tráfico, todavía tienes un trecho para ir a la casa, ¿no? Entonces, bueno, tenías campaña de salud, descuento, tenías gimnasio, ¿no? Convenios con gimnasio, descuentos en zoológicos para la familia. Entonces, siempre las áreas de bienestar de capital humano han tratado de buscar, ¿no? Que la gente se relaje, que la gente practique deporte, que las familias también compartan momentos, ¿no? Como este descuento del zoológico de Huachipa, descuento de Vale de Tailoy también para útiles, ¿no? Campañas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, eso es antes de la pandemia, ¿no? Obviamente los eventos, como yo ya le decía, ¿no? Evento de Fulvito, premiación de vendedores, capacitaciones presenciales, eventos de integración, que siempre les gusta. Ustedes ya saben, esos eventos de integración donde se hacen diferentes juegos, pruebas, ¿no? La gente ahí se ríe, alquilabas un hotel, un campo grande y hacía juegos, gincanas, etcétera, ¿no? Entonces, y premiabas a los vendedores y todo eso. Entonces, todo eso te facilitaba también ir contra este estrés y el estrés laboral, ¿no? Pero también cambia con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿en qué pasos hay que dar cuando comienza la pandemia? Toda esta figura anterior y digamos que siempre existió el estrés, pero cambia enormemente con el tema de la pandemia. El estrés se multiplica, el burnout también se multiplica, ¿no? ¿Y qué acciones se tiene que tomar? Primero es la comunicación. La comunicación era fundamental desde un inicio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el tema de la pandemia, del COVID, no lo conocía nadie, ¿no? Y cada día salía información nueva. Entonces, desde el día 1 que comenzó, hemos hecho un comunicado todos los días. Todos los días ha salido un comunicado recordando un protocolo, como por ejemplo acá, este ejemplo que está en la pantalla de cómo lavarse las manos, ¿no? Desinfectarse, cómo usar la mascarilla, ¿no? Y acá a la mano derecha tienen casi un último que tiene que ver informando también dónde son las vacunatones, qué días son, ¿no? Qué edades les corresponde. Entonces, tratar de que nuestro trabajador esté siempre con la información al día, ¿no? Entonces, y lo más preocupante en estos últimos 2 años ha sido el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, todos los días hacía un boletín, ¿no?
oye, mira, saca esto, vacúnate también, ¿no? Oye, incentivar la vacunación, etcétera. Nosotros felizmente tenemos ya el 100% de nuestro equipo de gente vacunado, ¿no es cierto? Entonces, una garantía, pero era así, ¿no? Darles una comunicación todos los días, ¿no? Para que la gente vaya perdiendo el miedo, les comunicábamos qué protocolos teníamos en las plantas principalmente, porque si bien es cierto, un equipo podía hacer home office, nuestras plantas tenían que seguir produciendo, ¿no? Y las plantas obviamente nunca pararon. Y la planta, pues cada planta tiene 500 personas. Entonces había que seguir pues con los protocolos y todos y que la gente se sienta seguro en ir a trabajar, ¿no? Entonces, para sentirse seguro para ir a trabajar, teníamos que darle todas las herramientas, ¿no? Todos los protocolos, cubrirle todas sus necesidades para que ellos se vayan con buena mascarilla. En una época, por ejemplo, salió que era necesario los guantes, después fue cambiando, hicieron que ya guantes no, porque era peor que no les pusiéramos guantes. Entonces, inclusive en el camino se iban aprendiendo nuevas cosas, porque este era un virus que nadie lo conocía, ¿no? Entonces, fuimos aprendiendo sobre el camino, sobre la marcha, sobre todo esto, ¿no? Y toda esa información y lo que íbamos aprendiendo, íbamos haciendo. Tenemos hasta ahora un comité que es internacional, donde nos reunimos directores de cada país y todos los capitales humanos de los 18 países, ¿no? Y ahí intercambiamos justamente cómo está, qué han aprendido de otros países, si a alguien se les ocurre una idea, ¿no? De bienestar, de lo que sea, y es buena, lo replicamos, ¿no? Eso es lo rico, y por eso es que justamente les decía que les había puesto las primeras láminas para que puedan entender ustedes el escenario y que este mismo problema del estrés lo han tenido en España, lo han tenido en Italia, y en algunos casos ha sido peor que el que hemos podido tener nosotros. O sea, no ha sido solamente un tema nuestro, sino ha sido un tema a nivel mundial, ¿no? En México, bueno, en México obviamente está la operación más grande de Sigma, ¿no es cierto? En México y Estados Unidos son los dos mejores mercados. Estados Unidos hubo un momento, ha sido el único país que tuvo que parar la planta porque le salieron un gran número de contagiados. En Estados Unidos, ustedes recuerdan que Estados Unidos sufrió también mucho con el tema de contagios y fue el único país que tuvo que parar la planta, ¿no? Que tuvo que parar la operación por un tema de COVID, ¿no? Entonces, de sus enseñanzas, de qué hicieron bien, qué hicieron mal, los compartimos, como les digo yo, nosotros hasta ahora, y esto no va a parar hasta que termine la pandemia, o no sé hasta cuándo, pero ya llevamos más de 2 años reuniéndonos todos los miércoles a las 4, ¿no? Todos los representantes de capitales humanos y directores de los países para ver qué aprendizaje nuevo tenemos. Y cada aprendizaje lo comunicamos también por estos medios, ¿no? Entonces era importante saber. Entonces, ¿cómo combates esto? Con comunicación. Y luego, el segundo punto que es fundamental es atender y estar preocupados por la gente, ¿no es cierto? Entonces, acá, bueno, nosotros usamos un tema que se llama OrientaPAE, que era una línea de teléfono gratuita que uno llamaba y habían médicos o especialistas que te podían contestar y hasta ahora te pueden contestar cualquier pregunta, ¿no? Y no solamente llaman los trabajadores, sino pueden llamar los trabajadores y, los familiares de los trabajadores, ¿no? Entonces, acá hay médicos, hay psicólogos, nutricionistas, veterinarios, porque aunque no crean, había gente que hasta sufría hasta por sus mascotas, ¿no? Oye, sus mascotas no podían salir, no podían sacarlos a pasear, ¿qué hacemos? Y hemos tenido muchísimas llamadas de gente que quería saber qué es lo que tenía que hacer, por ejemplo, con su mascota, con su perrito, lo que sea, ¿no? O sea, es parte importante de la familia, ¿no? Entonces, por eso inclusive había un veterinario, o hay un veterinario que contesta las llamadas, ¿no? Entonces, hay abogado, hay médico, hay nutricionista. Entonces, que la persona no se sienta, digamos, lejana, ¿no? Entonces, obviamente, la mayor cantidad de llamadas que tenemos hasta ahora es un tema psicológico. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay mucha gente también que ha perdido algún familiar.
¿no? O se ha asustado, o ha pasado, o se siente pues encerrado, o no podía salir, ¿no? Hay gente que es depresiva, ¿no? Y en este tipo de casos, era muy importante tener este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, esto cambia, ¿no? Hace cambiar. Entonces, capital humano se tiene que enfocar en este tema, ¿no? Y para nosotros el tema psicológico ya era muy, muy importante, ¿no? Para estos tiempos, ¿no? Más que lo normal, ¿no? Entonces, como ustedes ven, antes que eran los eventos deportivos, que eran las fiestas, que eran esto, entonces cambia ahora por buscarle un bienestar de, oye, te acompaño, si necesitas una orientación, te ayudo, te comunico que no tengas miedo, te vacunes, que estás protegido. Ven cómo cambia el escenario totalmente, ¿no? En estos tiempos con el de ahora, ¿no? Entonces, pausas activas, bueno, ahí para que conozcan, he puesto una fotito de la planta, ¿no? De producción, es hacer unos pequeños ejercicios. También paramos cuando estamos en alguna reunión, que cada uno está en sus casas y estamos a través también del sistema, acá del Zoom o cualquiera, ¿no? Paramos un poco para que la gente se pare, y aunque sea ahí nos reímos un rato también, ¿no? Un par de ejercicios ahí, eso se llaman pausas activas, ¿no? Si ustedes ven ahí en la foto, los operadores de las máquinas están haciendo ahí un ejercicio de estiramiento, ¿no? Un poco para relajarse y, y distraerse un rato, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y luego, bueno, la capacitación, pues, ¿no? La capacitación que se convirtió en una capacitación online, ¿no? Eh, a mí me costó, yo les cuento un poquito ahí una anécdota, ¿no? A mí me gustaba mucho hacer dentro del tema de capacitación las famosas reuniones de integración, ¿no es cierto? Donde, como ya les he explicado, nos íbamos a un hotel, no sé, pues al Hotel del Pueblo y pasábamos todo el día ahí almorzábamos y hacíamos pues diferentes eventos, diferentes juegos o lo que sea, que obviamente tenían un sentido, ¿no? Porque era, oye, esto lo vamos a hacer el objetivo es desarrollar el liderazgo, o sea, no es jugar por jugar, sino cada juego tiene su objetivo, ¿no? Mejorar la comunicación, que la gente se integre entre áreas, etcétera. Entonces, cuando viene el tema de la pandemia, me llegan algunos ofrecimientos de algunas empresas, algunos proveedores, y me dicen, oye, ¿quieres hacer eventos de integración online? Y yo, para ser sincero, dije, oye, eso no va a existir nunca, ¿no? Porque para mí, evento de integración, pues por lo menos tienes que verte cara a cara, ¿no? Eso es lo que he visto durante todos los años. Y sin embargo, cuando me fueron enseñando, y bueno, uno todos los días aprende, ¿no? Vi y los felicité porque qué rápido habían cambiado su negocio de acuerdo a las necesidades del mercado, ¿no? Entonces habían juegos excelentes, te llevaban a un salón virtual, te mandaban a la casa algunos elementos que después tenías que armar, o sea, habían hecho toda su creatividad, ¿no? Haciéndole frente a este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso ya será otro tema el día que ustedes quieran y quieran profundizar más de cómo ha cambiado la capacitación, también es otro tema aparte, ¿no? Pero las capacitaciones fueron, y la verdad es que probé con una y salió pues excelente, ¿no? La gente nosotros no, igual, bueno, obviamente nunca se va a poder reemplazar el cara a cara, ¿no? Porque de todas maneras, como ya lo vuelvo a decir, somos seres humanos, ¿no? Y somos sociables, ¿no? Pero funcionó muy bien, ¿no? Y después están los que ahora le llaman los webinars, ¿no? Que son las charlas, las pláticas que se dan a través, obviamente, de la web, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el COVID y emociones,
Hay muchos temas de COVID, obviamente de salud, de nutrición, nuevamente de comunicación, de unión familiar, de cuidarse, de no bajar la guardia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, sigue cambiando el tema de bienestar. Por ejemplo, hicimos una campaña de sillas a domicilio. ¿Qué quería decir eso? Sillas a domicilio, que oye, si en tu casa, tú estás trabajando en tu casa y no tienes una silla cómoda para trabajar, nosotros te llevamos la silla ergonómica, la silla que tú realmente necesitas, y ya después cuando regresas a trabajar, pues nos la devuelves, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que estés también cómodo trabajando en tu casa, ¿no? Entonces, como van viendo cómo evoluciona, ¿no? El tema de bienestar, cómo era antes y cómo era ahora, y también webinars de ergonomía para ver cómo te tienes que sentar, cómo tienes que dar, en qué altura debe estar la pantalla, etcétera, ¿no? Después, las pautas activas que ya les expliqué cómo es, también las virtuales para la gente home office, que les llega hoy qué ejercicio tienes que hacer, en qué momento de la mañana parar, en qué momento de la tarde también parar, relájate, hazte unos ejercicios, tráete un café, ¿no? O sea, aquí es otro ejemplo, ¿no? Esta es una charla, por ejemplo, que se dio en octubre de todo lo que es salud mental, ¿no? Oye, relájate con tu familia, si no puedes salir, haz juegos de mesa, ¿no? O sea, dando recomendaciones, ¿no? Puedes salir a lugares abiertos si quieres, o si ya sales a lugares, usa la mascarilla, qué tienes que hacer cuando te vas a un restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, eh, ¿cómo evitar el estrés? ¿No? Y cómo se evita es justamente balanceando, ¿no? Tienes que balancear la vida, ¿no? Tienes que darte tu tiempo para trabajar, tu tiempo para hacer lo que te gusta, tu tiempo para compartir en familia, ¿no? Hacerle frente a los problemas, aprender a solucionarlos, ¿no? Y entonces sigue habiendo mucho el tema de salud mental para evitar este tipo de cosas, ¿no? Hicimos inclusive uno especial para la gente que había tenido un familiar o que tenía un familiar enfermo o en UCI, o que había perdido algún familiar, ¿no? Para ver cómo le hacía frente a esa pena, y si la persona, y si alguien todavía tenía mucho problema, contratamos a un psicólogo, ¿no? Especializado en este tipo de cosas para que los vea, ¿no? Entonces, para que los ayude, ¿no? Inclusive ahí hubieron personas muy buenos trabajadores que el nivel de producción cayó enormemente, y era porque justamente estaban preocupados porque tenían a un familiar muy cercano en UCI muchos días, o recién habían tenido una pérdida. Recuerden que hay en algunos casos que la pérdida ha sido muy rápida, ¿no? Entraron y en unos días también lamentablemente ha habido fallecidos. Nosotros felizmente nuestros protocolos han funcionado y solamente tuvimos un fallecido, ¿no? Y el contagio fue fuera del trabajo, ¿no? ¿Cómo sabía que fuera del trabajo? Porque era home office, ¿no? No iba a la oficina ni a la planta, ¿no? Entonces, después también ya vimos, primer punto importantísimo para el estrés era mantener la comunicación, ¿no es cierto? Darles bienestar, mantenerlos informados, nuevamente siempre apoyados con profesionales, con psicólogos, con información, etcétera. Y también obviamente venía la motivación. Acá hicimos una campaña muy bonita que salió, que se llamaba Héroes sin capa, ¿no? Que eran justamente la gente que desde el primer día que comenzó la pandemia, ¿no? Nunca se quedaron en sus casas, sino fueron a trabajar, ¿no? Y hay fotos de gente que los ves ahí en el trabajo, llevando las cosas para que ustedes puedan, no sé, pues usar los productos en Wong, en lo que sea, porque si ustedes se ponen a pensar, ahora les voy a comentar un poquito, realmente cualquiera de los que estamos acá han consumido alguno de nuestros productos, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los ingredientes que usan, no sé, Papa John's, la mozzarella, los embutidos, nos compran a nosotros.
Entonces, cuando estaba ahí, la gente que pedía delivery, ¿no? Hay un vendedor que le lleva los productos a La Romana, a Papa John's o al que sea, ¿no? Entonces, siempre hemos estado activos y siempre ha habido trabajadores valientes que desde el primer día y cuando no había mucha información del COVID, seguían yendo y por más, en algunos casos les decía, oye, no necesitas, sino yo voy, quiero visitar a mi cliente, quiero. Entonces, a eso se les llamó el héroe sin capa, ¿no? Entonces, se les se ponía sus fotos en todos los sitios, se les dio paquetes de productos, ¿no? Se la felicitó el director del país, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tratando de que la gente se motive, ¿no? Hicimos un concurso por ejemplo, para este día de la canción criolla y de Halloween, ¿no? Para que en su casa, solamente con sus familias, no en fiestas, sino en su casa, hicieran un video, ¿no? Cantando alguna canción de música criolla o el que quería disfrazarse, que se disfrace, lo mandaban y también había premios, ¿no? O sea, tratando de hacer frente a este encierro, pero que la gente todavía se motive, que sepa que estamos ahí al lado, ¿no? Tratando de evitar ese estrés duro que ha habido, ¿no? Y obviamente el tema de seguridad, ¿no? Entonces, el tema de seguridad, ¿por qué? Porque desde el primer día la gente tiene que saber que si va a ir a trabajar, tiene que estar tranquilo, que las oficinas están sanitizadas, que cumplen con los protocolos, que los aires acondicionados tienen filtro. Entonces, por ejemplo, hicimos un tema que se llamaba Guardianes de la Salud. ¿Quién eran los Guardianes de la Salud? Que inclusive tenían su logo y les compramos su camisa con el escudo en el bolsillo, que eran la gente que se paseaba por las oficinas en algún determinado tiempo del día para ver que todos los protocolos estén cumpliendo, ¿no? Distanciamiento, que haya, que esté el alcohol, ¿no? En todos los sitios que deberían estar, ¿no? Que se hayan cambiado los lavados de manos, que ya no, la gente no utilice el caño, ¿no? Que no agarre el caño con la mano, sino con pedal, ¿no? Ahora todos los caños ahí se abren, tú pisas y sale el agua, entonces con pedal, ¿no? Para que no puedas usar las mismas manos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hacían. Entonces ahí, por ejemplo, ahí a la derecha tienen un protocolo para uso del comedor, que ahí claramente se dice, oye, tienes que distanciarte, en qué momento te quitas la mascarilla, te lo pones, los comedores están, como está ahí en el dibujo, separados donde te sientas está separado por unos acrílicos, por unos vidrios, para que no tengas, no haya ningún problema, que no estés con el celular ahí, sino trates nomás comas y salgas porque ahora el aforo es a la mitad, ¿no? Y entonces entonces para que la gente se sienta segura, ¿no? Yo les digo sinceramente, en las estadísticas, en los pocos casos que hemos tenido, la mayoría de casos que hemos tenido han sido de home office, o sea, de gente que ha estado en trabajo remoto, no en las instalaciones, porque ahí la gente normalmente pues sale, te vas a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos factores generaron el estrés, ¿no? Entonces, la mejor forma de combatirlos, vuelvo a decir, el estrés era con una buena comunicación, nuevamente, bienestar, impulsar a la gente que salga a su hora, disfrutar de su tiempo, disfruten de su familia, ¿no? Pongan su límite en el trabajo, sepan decir que no, ¿no? Con respeto, por supuesto, y con buena base, ¿no? Hay todo un tema, hay mucha información, hay temas de conversaciones difíciles, etcétera, que ya esos son otros puntos que se ven en recursos humanos, pero lo más importante es saber balancear, saber respetar sus horas, ¿no? Saber que si estás tú en trabajo remoto, igual te tienes que desconectar, ¿no? Para evitar este estrés. Hay mucha gente que sufrió el estrés. Inclusive ya para terminar, justo y pasar a las preguntas, pero
hasta el cambio de tu entorno, de tu zona de confort que la has tenido siempre, te ha generado estrés. Nosotros hemos tenido vendedores que obviamente les cambió el mercado, porque si bien nosotros no hemos parado, también nos afectaron. Nosotros tenemos 3 grandes divisiones, un poco para que entiendan. Nosotros tenemos una división que se llama Food Service. ¿A qué se dedica esa división? Esa división se encarga de todas las ventas a los restaurantes, hoteles, ¿no? Que nos compran nuestros productos, ¿no? Pues ustedes saben que en los hoteles donde toman desayuno, lo que sea, pues está el queso, jamón, etcétera, ¿no? Productos importados que traemos nosotros también. Porque no solamente son los embutidos, nosotros traemos cortes de cerdo, cortes de carnes, ¿no? Entonces, los restaurantes que venden carnes, como el hornero, etcétera, también nos compran, ¿no? Entonces, pero a lo que iba es que ellos, por ejemplo, esos vendedores que tenían tantos negocios, las pizzerías, todas las cadenas, etcétera, hoteles, restaurantes, y lo más importante, cines. Ustedes saben que cuando se iban al cine se comía pues su buen pan con hot dog, ¿no? Su pan con salchicha. Bueno, la salchicha pues ustedes han visto que era bread, ¿no? U otokun, depende de la cadena de cine. Entonces, estos vendedores, mira, de un momento a otro, se quedaron sin tener a quién vender. Porque los restaurantes cerraron, los hoteles cerraron, los cines cerraron. Es más, los cines creo que hasta ahora siguen sin vender esos productos, solamente venden su canchita. Pero bueno, ya algo es algo, ¿no? Pero imagínense ese vendedor, ¿no? Entonces, lo primero que estaban estresados y daban vueltas por las oficinas de recursos humanos, ¿y qué vamos a hacer? Y mi comisión, porque ustedes recuerden que siempre un vendedor normalmente tiene un básico y una comisión, y lo más fuerte del ingreso está en la comisión de venta. Entonces también, oye, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo compensamos eso, etcétera? Entonces, da trabajo y avanzas y es un tema de conversación, de sentarse, de ser creativo, de ver, oye, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No es cierto? Entonces, cambia, ¿no? Entonces, la otra división, bueno, es autoservicio que felizmente es el que más se mantuvo porque las tiendas WOM, Metro, Plaza Vea, pues siguieron vendiendo, ¿no? Y ahí estaban los productos, entonces ahí no hubo mucho movimiento, ¿no? Y y el otro canal se llama canal tradicional o detalle, que son las bodegas, son las panaderías, los mercados, que también sufrió una barbaridad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubo mucho tiempo que las bodegas estaban cerradas, los mercados cerrados, porque eran focos de contagio, ¿no es cierto? Entonces, algunas panaderías abrían con horarios reducidos, etcétera. Entonces, sí hubo cambios también en el mercado y todo eso generó estrés. Como yo les decía, el caso de burnout que tuvimos, ¿no? Que quemó fue un gerente de ventas, que vio cómo su canal se le caía a pedazos, ¿no es cierto? Y más el tema, más la preocupación por sus vendedores, más sus objetivos que ya no, porque es un gerente muy competitivo, ¿no? Y ver que sus objetivos ya no llegaban y esto, pues, más los ingresos que le han podido mover por las ventas, lo que sea, quemó, ¿no? Entonces, un trabajo especial ahí, ¿no? Oye, no, hay que ver otras alternativas, se cambian los beneficios, oye, se saca, no sé, pues el promedio de las comisiones antes de la pandemia para que no afectar tus bolsillos, etcétera. Entonces, siempre hay que tener la creatividad de fondo, siempre buscar la solución. Y para terminar es, ¿cómo encuentras estas soluciones al tema? ¿No? Justamente escuchando, pidiendo ser aprendiz, ese es como consejo, ser aprendiz, siempre pedir las opiniones de los demás, porque hay una manera a veces distinta de ver las cosas, por más especialista que seas, a veces que la solución no la tienes tú, sino la tiene una persona que está en tu entorno, que ve las cosas de otra manera. Entonces, siempre hacer las reuniones, pedir opiniones, escuchar a la gente, escuchar las ideas, ser abierto a ideas creativas, ¿no? Para poder salir adelante,
¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentarles, quería explicarles lo que era el estrés, cómo se había vivido el estrés en estos tiempos de pandemia y cómo estamos tratando de salir adelante y venciendo ese estrés, ¿no? Con esta serie de cosas que les he contado que son parte real de lo que hacemos ahora las empresas para luchar con esto, ¿no? Bueno, eso era, ¿no? Y ahora estoy a disposición de ustedes para cualquier duda, consulta. He tratado de cumplir con el tiempo que me dieron, ¿no? Me dijeron, oye, una hora exactito, ¿ah? ¿Ya? Ok. Si no me jalan, si ok, no me jalan. Atilio. No. ¿No? Ok, Atilio. Pedimos a nuestro profesor, director de nuestra escuela, el magíster Jorge Carvajal Arroyo, para que nos dé sus comentarios, aportes acerca de este muy importante tema, más todavía, y tema que compromete no solamente a la empresa, sino que vemos que hay que analizarlo de manera integral, la familia, los amigos, todo, ¿no? Y inclusive la tecnología. Profesor Carvajal, seguimos con usted. Sí, muchas gracias, profesor José Gálvez. Te felicito, Atilio. Una experiencia vasta en lo que es el manejo del talento humano, del capital humano, que desde nuestra perspectiva es muy importante porque nos pueden quitar nuestras máquinas, nuestros edificios, pero con el equipo que uno tiene puede construir y lograr y conseguir mucho más cosas, porque ese capital humano no tiene precio, no se puede cuantificar ni poner precio. Eso lo sabemos y tú tienes mucha mayor experiencia en esas cosas. Y por ello es que lo que nos has comentado y que lo que se hace en Sigma es, digamos, o son las decisiones que efectivamente hay que tomarlas. Pero en el ámbito ya de la toma de decisiones, considero de que, por ejemplo, ustedes lo han implementado de una manera tal que ha tenido efecto. Pero la pregunta es, ¿por qué otras empresas no lo hacen? Simplemente la respuesta está en la capacidad de decisión. Exacto. Yo lo veo así, de simple, ¿no? O sea, tienes que decidir, hazlo y se hace todo. Sí. Entonces, yo creo que ahí, Atilio, está muy bien, te felicito y que estés ahí en el punto clave, más importante, diría yo, de toda la organización, que es el capital humano, ¿no? O sea, y nuestra escuela también tiene un gran capital humano de primera, y por eso es que cada vez se avanza más, estamos creciendo y somos una escuela con reconocimiento internacional también. Ahora, te pediría, Atilio, si me podrías dejar un ratito la pantalla para proyectar unas pequeñas o pocas diapositivas para explicar un poco la posición que yo tengo respecto al manejo del estrés. Correcto, correcto. Y ahí aprovecho para agregar lo que has dicho, que la verdad es muy importante, estoy 100% de acuerdo y vale la pena resaltar. Hay empresas muy grandes, ¿ah? Pero todo está en la gente, en las decisiones, en su liderazgo que pueda tener. O sea, a veces uno dice, oye, es una mala empresa. No es una mala empresa. El que la está direccionando, el que la está manejando en ese momento, a lo mejor es malo. Pero no es que sea la empresa el malo. ¿Por qué? Porque justamente las decisiones las toma la gente. Por eso lo más importante de una empresa no es solamente un cliché que dicen, oye, ese capital humano. Sí es el capital humano. Porque al fin y al cabo, el rumbo que le das a la empresa, los objetivos, el dinamismo, la cultura, viene de la gente. Tú puedes tener los mejores equipos del mundo, los mejores sistemas en una empresa y el nombre más grande de la empresa que quieras.
Pero si el equipo no está sólido, si a las cabezas no les interesa el bienestar, o dicen, oye, este es un gasto, ¿no? Que no vale la pena hacer, o lo que fuese, el tema se cae. Porque la gente, ¿no? El capital humano es el que te mueve la empresa, es el que te mueve todo. Y es lo más importante en una empresa. Eso Sí, quería... muy bien, y creo que Atilio está bien, lo que dices es Voy a cierto. salir. Y además, sí, lo que ocurre es que además de todo ello, es el elemento, no sé si decirle más complicado, pero yo diría interesante, retador, el de poder conducir al grupo de personas que tienes en una organización. Correcto. Cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, de interpretar, de reaccionar, de asimilar y de actuar. Y de ahí viene ese gran reto. Totalmente. ¿Por qué? Como ya lo dijiste, escucha a todos, pues. No puedes tú sesgar a nadie, por más Correcto. simple que sea su trabajo, ¿no? Lamentablemente en nuestro país todavía hay signos muy visibles de discriminación. Entonces, a veces por la misma apariencia física, por la raza, por género, etcétera, hay discriminación. Entonces, si uno deja de lado todas esas cosas, entonces vas a tener éxito porque la persona tiene condiciones para poder apoyar y desarrollar una gestión, y si tú lo capacitas, lo formas, le enseñas cómo tiene que hacer las cosas, lo va a hacer muy bien, porque el ser humano piensa, siente y reacciona. Entonces, ahí yo enfatizo mucho y coincido contigo de que no puedes dejar de lado la participación de cada persona que forma parte de tu organización. Entonces, correcto. Y todo comienza pues cuando uno se desinhibe o deja de lado aquellas actitudes prejuiciosas, ¿no? Que maquillan un accionar que relativamente podría significar un adelanto, pero no afecta a lo que es la organización. Yo he visto, por ejemplo, personas, amigos míos, que apenas han subido de cargo, ya hasta, fíjate, Atilio, hasta cambian de voz. Sí. O sea, ya hablan, ¿no? Sí. Sí pasa, yo también conozco. Te decía, pero hoy tú no hablas así, ¿cómo? Sí, poses. Sí. O sea, ya, pues son poses, ¿no? Sí. Entonces, mira, voy a pasar unas laminitas. Claro, ¿cómo no? Un segundito. Te voy a cambiar un poquito la temática. Uh-huh. A ver, ¿cómo es esto? ¿Se está viendo? Sí. Ya, a ver. Sí se ve, Jorge. Sí se ve. Ya. Entonces, a ver. Ya. Acá estoy viendo ¿cómo hago para poder ampliar José? Ahí abajo, en el lado. Ahí está. Ahí está. Ya lo vi. Gracias. Miren, la posición que yo tengo, Atilio, que complementa, y espero que sea así, es, por ejemplo, la disminución del estrés, ¿no? Uh-huh. En general. Uh-huh. Y esto está sustentado en el enfoque de uno de los estudiosos en estos temas, que no son empresarios o gerentes o administradores, uh-huh. pero sí han hecho estudios e investigaciones sobre el particular, como ustedes ven a Deepak Chopra y a Rudolf Tanzi. Uh-huh. Sánate a ti mismo. Entonces, el manejo del estrés comienza efectivamente con uno mismo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que uno recomienda o qué es lo que nos recomienda Chopra y Tanzi, ¿no? ¿Qué hacer? Uno, medita. La juventud actualmente no toma en cuenta estos aspectos tal vez de soporte actitudinal, pero la velocidad en la cual están inmersos
no les permite o no se detienen a meditar. Medita un momento para ver cómo estás, qué estás haciendo. Recomienda además asistir a una clase de yoga o similares. ¿Para qué? Para que tu estructura física y mental se calmen y estén alineados. Practica la respiración consciente. ¿Qué quiere decir eso? Miren, somos como cuerpo humano, somos una maravilla. Pero en el momento en el cual vas a estar en tu cuarto, en tu oficina, en un lugar tranquilo, siente, cierra los ojos y siente la respiración que tienes, tu cuerpo se relaja. Y cuando se relaja, entonces baja ese nivel de estrés que tienes. Por lo tanto, mucho se recomienda en nuestros tratados, en nuestras teorías, se dice, por ejemplo, que un jefe, antes de reaccionar ante una situación diferente o difícil, piensa un poco, demórate, respira 10 segundos y te vas a calmar. Es lo mismo esto, ¿no? O sea, el estrés genera pues ese tipo de reacciones, ¿no? Donde a veces uno se descontrola. Pero lo importante es que uno pueda mantener el equilibrio. Y por eso la respiración consciente es muy, muy importante. Respira tranquilo y vas a ver inclusive que tus pulsaciones se van a normalizar. Programa un tiempo de tranquilidad y silencio. O sea, cuando llegues a casa y tú contabas muy bien, Matilio, de tu trabajo en la universidad, date un tiempito en casa y prográmate ese tiempo de silencio. Cuando uno dice meditación, a veces dice meditación, pero se pone a meditar de cuánto debe, cuánto le falta, el problema está. No es cierto. Pero no es eso, pues. Es poner tu mente en blanco, nada más. O sea, no pienses en nada. ¿Cierto? Sí, bueno. Y luego practica el equilibrio interno. Esto es clave, con las emociones positivas. ¿Saben qué, jóvenes? No nos cuesta nada actuar bien. Es decir, las emociones, obviamente hay positivas y hay negativas. Por ejemplo, hay mucha gente que puede estar criticando las cosas que están ocurriendo. Están oponiéndose a muchas cosas, están renegando, están envidiando, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿quién se perjudica ante esa emoción de esa persona? Simplemente es esa persona, porque a los demás ni siquiera les llega nada. Por lo tanto, si uno tiene un equilibrio interno, implica que tienes que hacer que las cosas fluyan. Osho, que es otro filósofo, decía, tiene que haber un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que hacer lo que tu mente dice, y además la mente también tiene que condicionarse. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Tu estómago te pide un medio pollo a la brasa. Quieres comerte con tu 2 litros de Coca-Cola. Pero tu mente dice, cuidado, eso es colesterol. Cuidado que tú estás subido de peso. No puedes comer eso. Entonces, si tú le haces caso a tu estómago, entonces ya no está alineado con tu mente. Y hay un desequilibrio. Entonces, la idea es que haya un equilibrio entre la mente y el cuerpo. De tal manera que tú puedas hacer las cosas simples y las buenas cosas. Por eso, la experiencia dice, si tú das ese poder a ese ser que tú tienes, que está dentro de ti, para hacer las cosas buenas, tu estrés y todas esas cosas no te van a afectar, o en todo caso no vas a llegar a niveles altos de estrés y de problemas psicológicos o físicos. Y finalmente, ¿qué es lo que ya no debes hacer? ¿Qué debes hacer? Debes dejar de echar leña al fuego a una situación estresante. Ejemplo, estás en una empresa
en la cual hay un pleito laboral y sigues discutiendo, sigues analizando, sigues criticando sobre esa situación. ¿Por qué? Eso es lo peor, pues. Aumenta ese nivel de estrés. Dale la solución y punto. Por lo que yo les digo siempre, esto es resultado de investigación, ¿eh? Haz que las cosas fluyan. Si alguien tiene que ser sancionado, sanciona, pues nada más, se acabó. Y si no hay que sancionar, tampoco no sanciones, nada más. Pero no puedes estar echándole más leña al fuego para que, ¿qué cosa? Haya mayor enfrentamiento, resentimientos, que es lo peor todavía, el resentimiento personal. Evita pasar por alto los eventos que te generan estrés, ¿no? Tú dices, por ejemplo, sí, que han robado en la fábrica, y dices, no, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Internamente te están carcomiendo las reacciones y estás preocupándote. Soluciona ese problema, no pases por alto. Aléjate del estrés tan pronto como puedas, ¿no? Estas recomendaciones obviamente complementan a Tilio y con todo respeto a lo que has manifestado, no es oposición y no es contrario. Resuelve el estrés que se repite. Si hay situaciones que te estresan y que continuamente vienen a molestarte, elimínalo. Resuelve de una vez eso. Y sobre todo, examina el problema con el que has estado lidiando solo por frustración. Examina el problema. Analízalo bien y soluciona. Los jóvenes queman energías por falta de experiencia. Por eso nuestras charlas, nuestras conferencias, y gracias a ti, Atilio, por estar con nosotros para que comentes todas las cosas que hemos visto que efectivamente la toma de decisiones y una adecuada gerencia, y como tú la estás haciendo, va a generar varias cosas. En primer lugar, nadie puede dudar que tú tienes una posición envidiable. Como quisiéramos que todos los alumnos estuvieran en el nivel que tú tienes. Pero eso no se logra porque tienes un bonito apellido o un bonito nombre, sino eso se logra poco a poco, con estudio, con dedicación y con metas y objetivos claros y precisos. Lo digo y con garantía de certeza, porque no es que yo te esté hablando de ayer y hoy, te conozco hace tiempo. Y además, que todo esto genera un nivel de competitividad personal y profesional para los jóvenes que definitivamente no pueden estar quemando energías, sobre todo porque las enfermedades aparecen después. Hay personas que tienen problemas psicológicos posteriormente. Y uno dice, no, es herencia. No, que Dios es malo. No, que yo nací estrellado. No nací con estrella. Etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de los casos es porque uno como joven no supo cuidarse. Y por eso es que la recomendación es medita, tranquilízate, soluciona esos problemas de estrés. No estés contra la corriente, porque te va a llevar. Por lo tanto, haz una vida tranquila, toma tus decisiones, las que debes tomar, y sobre todo, cuida tu aspecto físico y mental. Alínealo para que tú puedas estar tranquilo y puedas desarrollar tu carrera y lo que más importante como ser humano en una sociedad como la nuestra. Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y muy bonito, y solamente eso quería acotar, Atilio, y más bien gracias por la oportunidad. Adelante, profesor Gálvez. Ok, profesor Carvajal, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte, por el comentario al tema que estamos viendo, tratando el día de hoy. A nuestros participantes, los invitamos a que puedan hacer sus preguntas al chat, que está abierto para todos. Por ahí estuve viendo, Atilio, el tema de la empatía. ¿Qué tan importante es la empatía? Una de nuestras alumnas ahí había comentado, dentro de todos los chats que hay, porque somos
aproximadamente 185 participantes, imagínate, ahí lo has podido ver, ¿no? A lo largo de la conferencia. Dentro de todo esto, estaba la pregunta de la empatía. ¿Qué tan importante es la empatía dentro del manejo de esto, del estrés en la empresa? Mira, excelente. Y gracias por ese aporte. La empatía es fundamental. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, es entender, ¿no? Es entender las necesidades, ponerse como les dije, en los zapatos del otro, qué es lo que necesita. Entonces la empatía te ayuda a desarrollar, a entender, a buscar alternativas, a comprender, y luego que tú has entendido el porqué de las cosas, entender, pues ya puedes llegar a buscar soluciones, a buscar mejoras, ¿no? Entonces, hay comportamientos, ¿no? Que van, que yo quiero solamente, mientras que se hacen las preguntas, sugerir, ¿no? Que bueno, a mí me ha ido bien laboralmente hablando, ¿no? Pero bajo 3 puntos que son claves, ¿no? Y ustedes se acuerdan, queridos profesores que nos conocemos tantos años, es que a mí me daban retos en los trabajos que tenía y yo siempre los aceptaba, ¿no? Y cuando me decían, oye, tú, a ver, el día de mañana puedes ver logística, claro, le decía, ¿no? Entonces, y al día siguiente me ponía a hacer 3 cosas importantes, ¿no? Uno es obviamente ponerme a leer y a estudiar todo lo que tenía que ver con el tema de logística, ¿no? Pero algo fundamental son tres comportamientos. Uno es ser protagonista, ¿no? Que ya en otra jornada les explicaré un poco más cuando me inviten, pero el tema es ser protagonista. ¿Qué quiere decir? ¿No? Siempre irse para adelante, ser positivo, ¿no? Oye, sí puedo, ¿no? El ser protagonista es el contrario al que siempre pone una excusa cuando no sale, ¿no? El que te dice, oye, ¿por qué llegaste tarde? No, me agarró el tráfico, ¿no? Entonces, el protagonista no, sabe que si tiene que llegar a las 8 y sabe que va a haber tráfico, pues saliste a las 6, ¿no? Y llegaste a las 8. O sea, no, pero este es ser protagonista. El segundo es ser aprendiz, porque justamente tomo el área y tengo que preguntarle a los que saben, ¿no? Y siempre saber que todos los días uno aprende. Y la comunicación efectiva, ¿no? Es escuchar lo que tienen los demás. Entonces yo agarraba a los especialistas de logística y les decía, oye, mira, yo creo que estos son los puntos que hay que mejorar en esta área. ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? Entonces, desde mi punto de vista, hasta como cliente, poniéndome, justamente utilizando la empatía, por eso me he acordado, es que uno entiende las cosas, ¿no? Entonces, te reúnes con la gente que sabe, pides opiniones, ¿no? Y llegas a manejar. Entonces, de un momento a otro yo he manejado áreas, por ejemplo, de TI, cuando me dieron TI, que es tecnología de la información, que es sistemas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me dieron sistemas, yo a la justa sabía aprender mi computadora, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, como me dijeron, oye, tú puedes tener dentro de administración, puedes tener sistemas, claro, pues, ¿no? Yo mismo soy, dámelo nomás, Así es. ¿no? Y me fue súper bien, ¿no? Me fue súper bien. Entonces comencé a leer y todo, pero vuelvo a decir, opinión del que sabe, opinión de la gente, y siempre iba a las reuniones. Un secreto, ya para no cansarlos, un secreto que yo les digo cuando sean jefes o los que ya son, es cuando vayas a ver un tema, pídele la opinión primero a tu equipo y al último da la tuya. Porque si comienzas al revés, cuando tú le des tu opinión, ya todos los van a dar que esa es la correcta y ya no van a opinar. Hazlo al revés. Al final das tu opinión. Obviamente al final tú también vas a tomar la decisión, no quiere decir que todo lo que diga, porque hay veces que hay que ponerse de acuerdo y tampoco, pues no se trata de que todo el mundo esté de acuerdo, porque si no, no tomarías la decisión nunca, ¿no? O sea, esos te ayudan a tomarla, a hacer la toma de decisiones que al final la vas a hacer tú como cabeza, pero tienes que escuchar. Entonces, primero que te dé la opinión y haz
haz el esfuerzo y vas a ver cómo la gente se acostumbra a dar su opinión, vas a crear un ambiente abierto y ahí es donde salen las mejores decisiones, ¿no? Y tú la das al final, ¿no? Para no opacar la opinión del resto, ¿no es cierto? Entonces son pequeñas cositas que yo recomiendo para que les vaya mejor, ¿no? Okay. Es generar un ambiente participativo, pues, dentro de los equipos de trabajo. Mira, correcto. Acá hay una lluvia de preguntas, Atilio. Vamos a ir a ver, vamos rápido entonces. Poco a poco. Ya, porque Yulisa nos habló de la empatía, ¿no? Ajá, Yulisa, muy bien. Yulisa acá súper importante. Tratando el tema de la empatía, qué tan importante es dentro del manejo del estrés. De todas maneras, de todas maneras. De ahí tenemos, a ver, Yulisa Guamán fue la que... Y tenemos pues alumnos de todas las escuelas de la facultad, ¿no? Ojo, qué bonito. Tenemos de todas las escuelas, de contabilidad y finanzas, de turismo, de negocios globales, ¿no? De marketing también he visto por acá. A ver. ¿Cómo puedo ayudar, de Patricia Ceballos, cómo puedo ayudar a una persona que tiene potencial, pero tiene muchas dudas y temor de hacer cosas nuevas porque piensa ser rechazada? Ah, esa es una buena pregunta también. Entonces, tienes que cambiarle el escenario. Eso se llama darle inteligencia emocional, ¿no? Eso es lo que se usa mucho en este tema. Uno tiene que crear el entorno para que tenga, digamos, no tenga ese miedo de expresar sus ideas, ¿no? ¿Y cómo creas el entorno? Justamente con ejemplos y dándole la oportunidad de hablar y de darle importancia a los comentarios, ¿no? A veces estas personas que tienen miedo a hablar es porque han tenido antes un entorno así, ¿no? O que han tenido un entorno donde la gente se burlaba de cuando alguien opinaba, o han tenido jefes que no los han dejado opinar y que simplemente dicen, oye, ¿sabes qué? Se hace lo que yo digo y se acabó, porque hay muchos todavía que utilizan ese tipo de liderazgo. Entonces, eso a uno hace que crea que ese comportamiento es natural. Entonces, ¿cómo haces? Justamente con la comunicación y dándole la oportunidad. Y hay gente que tiene muy buenas ideas, pero tienes que ayudarlos tú primero hasta que se acostumbren, tú primero a hacerles la pregunta, ¿no? Porque si tú lo dices en voluntario, siempre hablan los mismos dos, ¿no es cierto? Tú tienes 5 y siempre son los mismos 2 que hablan. Y hay 3 que están callados, ¿no? Y que pueden tener muy buenas ideas, ¿ah? Pero tú tienes que fomentar eso. ¿Y cómo? Obviamente preguntándoles, ¿no? Oye, ¿tú qué opinas? ¿No? ¿Y qué te parece esto? ¿Y qué idea tienes tú para mejorar este proceso? ¿Ah? ¿No? Son preguntas claves, que son sencillas y que lo vas a hacer. Y una vez que él sienta que tienes tu interés, vas a ver que inmediatamente su comportamiento va cambiando. Eso yo lo he visto mucho, ¿eh? Y he tenido yo gente en mi equipo que han sido así, ¿eh? Que han tenido buenas ideas, como uno dice, normalmente hay que jalárselas con cucharita, ¿no? Y después, solito han comenzado a aportar, ¿eh? Cuando comienzan a pasar los meses, comienzan a pasar el tiempo, y cuando ellos sienten que ya se sienten confortables en el entorno, lo comienzan a hacer, ¿eh? Sí se puede, ¿no? Sí, generar pues un ambiente de confianza y participación activa, ¿no? Exactamente, participación activa. Ok. Tenemos otra pregunta de Donna Ticlabrica, que ella participa siempre de manera activa en todas las conferencias, qué bueno, ¿no? Haciendo preguntas, es muy bueno. ¿No? Qué bueno. En situaciones complicadas de nuestra vida, ¿el estrés nos podría beneficiar? Sí, cuando tú puedes manejar, o sea, ¿cómo le explico? Todo tiene su límite. O sea, el estrés lo que te puede generar es impulso, es en algunos casos que tú lleves, no seas conformista, ¿no? Sino que trates de llegar al límite, ¿no? Entonces, el estrés, hasta un extremo, no necesariamente es malo, ¿no? O sea, hay cosas que tú te pueden estar dando vueltas en la cabeza y tú dices, oye, me está estresando esto, pero le sigues dando vueltas la cabeza y puedes encontrar tú la respuesta sin que te haga daño, ¿no es cierto? Entonces, siempre es
hasta dónde llegue el límite. Si ya comienza a afectarte, si ya no piensas, ya no duermes, te sientes mal, el estrés, por si acaso, también puede llegar a enfermar a la gente, ¿ah? Físicamente hablando. Yo tuve un caso de una persona que tuvo estrés, ¿no? Y que estuvo 20 días en la clínica, ¿no? Con fuertes dolores de cabeza y todo, que los médicos decían, oye, este no tiene nada, ¿no? Pero sin embargo sí tenía los síntomas y era por un tema de estrés. Cuando comenzó a ir al psiquiatra o al psicólogo, pues eliminó eso que le estaba causando tanto daño y comenzó a trabajar pues relativamente ya normal. Entonces, todo tiene su límite, ¿no? A veces uno dice, oye, es estrés, ¿no? Estás metido en un proyecto, le estás dando muy fuerte. O sea, si ese es el estrés, puede ser positivo, ¿no? Pero como les digo, ya cuando comienza a afectarte, cuando comienza a causarte daño, cuando no comienzas a dormir, cuando te sientes mal, cuando sientes una depresión, ya no. Claro, porque es muy fácil del estrés pasar a la depresión. Exactamente. Y la depresión como manejo ya psiquiátrico, ¿no? Puede llegar inclusive a dotarse de ciertos medicamentos y así es. Porque fácilmente puede llegar al suicidio, ¿no? Sí, entonces, por supuesto, muy delicado estos temas, muy sí. delicados, sí, de verdad. A ver, acá hay una pregunta de Cristian Landeo. Buenas tardes, soy alumno Landeo Cuentas, Cristian, estudiante de la Facultad de Administración y Gerencia de la Escuela Cristian. Mi pregunta es la siguiente. En una parte de su exposición menciona la capacitación. Uh-huh. Tras la pandemia, la capacitación presencial y física ¿mostraría los mismos resultados que la capacitación virtual? Es decir, ¿el rendimiento en empresas productoras sería mayor, menor o igual con respecto a los trabajadores? Ya. A ver, la capacitación virtual, como cualquier capacitación, también va a depender de la persona que recibe la capacitación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque está en el empeño que tú puedas dar para recibir ese conocimiento. La diferencia principal, por ejemplo, que a veces tú no lo detectas en pantalla, es, por ejemplo, cuando uno está distraído, ¿no? Yo puedo estar dando la capacitación en una sala y a veces tú te percatas de quién está distraído y hay mecanismos, ¿no? El que dispone para poderle hacer una pregunta, ¿no? Decirle, oye, ¿tú qué opinas? ¿No? Y ya lo metes de nuevo en la capacitación, ¿no? En la conversación, ¿no? Acá a veces no los puedes ni ver, ¿no? Porque justo tú estás presentando y pues algunos están con la cámara apagada y tú no sabes pues si está o no, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la capacitación igual funciona porque los temas están... la explicación a veces puede estar de la mejor manera, pero aquí donde más está la diferencia es que está 100% responsabilidad en ti que la lleves bien. Porque es muy difícil manejarlo así y a veces hay, como ahorita, ¿no? Hay varias personas y alguien puede estar conectado y inclusive estar su nombre ahí, ahorita no estar. Que es distinto cuando tú lo haces en forma presencial. En forma presencial tú sabes a qué hora sale, a qué hora se entra. A veces a uno ya le da vergüenza pararse, ¿no? Dicen, no, si me paro ahorita, que están todos ¿no? Pero acá no, ¿no? Apagas la cámara y bueno, tú no sabes si estás. Entonces, toda la capacitación, lo que te quiero decir es que la capacitación funciona muy bien dependiendo que tú quieras que funcione bien, ¿no? Que le saques tú el provecho, que hagas justamente las preguntas, todo igual. O sea, la única diferencia, por supuesto, vuelvo a decir que para mí siempre va a ser mejor la presencial, pero la capacitación virtual también es muy, muy buena, ¿no? Cuando tú sabes apreciarla. Claro. Tienes que tener dos cosas, ¿no? En principio, la responsabilidad. Exactamente. ¿No? La responsabilidad está en uno. Y la actitud también está en uno. También está en uno. O sea, la decisión es de uno. Así de uno de recibir la capacitación y ser productivo mañana más tarde, ¿no? Para después no quejarte y decir, oye, mira, me sacaron de la empresa. ¿Pero por qué te han sacado de la empresa? Es un factor personal. Correcto. Es un factor empresarial, ¿no es cierto? Entonces, eso es bueno. Bueno, veamos, Carlos Monroy nos hace la pregunta, ¿el estrés y la resiliencia pueden ser complementarios o toman diferentes caminos? Ya. Yo creo que es distinto, ¿no? Porque el estrés es, normalmente es justamente es un estado donde has centrado
por muchas presiones, pueden ser temas laborales, como ya dijimos, familiares, lo que sea. La resiliencia es distinto, la resiliencia es justamente lo que tú haces para evitar ese estrés, o sea, es un poco acomodarte y desplegar todas tus habilidades para responder frente a los procesos de cambio, a los procesos que te pueden originar algún tipo de estrés, ¿no? Es distinto, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? La resiliencia es esa facultad de tú desarrollar las fortalezas que tú necesitas para afrontar estos cambios, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces ese pensamiento disruptivo para reinventarse hace que uno salga del estrés. Así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. La cuestión es, yo siempre digo, esa actitud. ¿Con qué actitud uno va a las cosas? Así es, ¿no? Así es. Ok, Yulisa Guamán nos dice, ¿no? Como usted indicó, el personal que integra con un perfil adecuado para cada puesto son quienes toman las decisiones adecuadas para un buen manejo organizacional. También es importante que otras áreas, como el de la contabilidad, como se mencionó, que realizó en la pandemia, tiene un costo adicional e inesperado que son reservas ante cualquier eventualidad. ¿Qué opina usted? Gracias. O sea, la gente de contabilidad, ¿no? La gente de contabilidad más que nada. No entendí un poco la pregunta, se me sí, fue yo también está un poco, que tiene un costo adicional e inesperado. Ya. O sea, hay áreas administrativas, como nosotros sabemos, sí. En este caso, pues, son de apoyo, son de apoyo. Si bien es cierto, no están dentro del proceso de funcionamiento directo, pero las áreas de apoyo sí o sí están participando activamente dentro del desarrollo, ¿no? Por supuesto, todas las áreas tienen su propia responsabilidad y son importantes. No hay ningún área en una empresa que no sea importante, ¿no? Ninguna. O sea, frente a finanzas y frente a esto, ha habido mucho trabajo también que ellos han tenido, ¿no? O sea, la gente de facturación, la gente de cobranzas, ha cambiado las facturas, ha cambiado los métodos, hay empresas que han cerrado, no han pagado, la gente de cobranzas estaba cabezona también, estaban con estrés, ¿no? Oye, no me pagan, porque la empresa que estaba ahí ya cerró, etcétera. Entonces, no solamente ha sido un área, ¿no? Todas las áreas han venido golpeadas y han tenido que mostrar pues su fortaleza, su creatividad, salir para adelante, su actitud, como bien lo decías tú, ¿no? Y súper importante también, o sea, han cambiado presupuesto, de un momento a otro te parece pues todos estos temas del COVID, ¿no? De cumplir con los protocolos, de cambiar eso, por ejemplo, nosotros en un año nos costó más de 4 millones de soles, solamente en temas COVID, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay muchas áreas, ¿no? Finanzas, planeamiento financiero, seguridad también, que obviamente tenía que ponerse al día con los protocolos y cambiar el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, todas las áreas son importantes y cada uno es pieza fundamental para todo el engranaje funcione bien, ¿no? Se cae un área, nos caemos todos, ¿no? Si seguridad, es un trabajo armónico, exacto. O sea, si el de seguridad no hacía bien su trabajo, no cumplía con los protocolos, teníamos toda la planta contagiada y parábamos la producción. O sea, desde el que está controlando la temperatura de la puerta y hacía la prueba de anosmia para ver si podías oler los olores que te ponían para ver si estabas bien, temperatura, etcétera. ¿No? Entraba gente que podía estar con positivo y te paraba toda la planta. Entonces, no hay ninguna parte del engranaje que no sea importante, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido clientes de justamente plantas dentro de la industria de alimentos que los primeros meses la han pasado, te digo, como tú muy bien lo decías al inicio, con un estrés laboral, familiar, personal, altísimo. Totalmente. ¿Por qué? Porque no solamente por los problemas económicos, sociales, de salud, familiares, sino también dentro de la planta
dentro de la planta, sino que no han salido esos datos. Yo lo puedo hablar porque ya no estoy asesorando a estas empresas, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha muerto en planta. Mucha gente que ha muerto en planta, que se han quedado pues en una empresa el 20% del personal de planta se quedó, porque los demás murieron. Y han sido increíble, el efecto, ¿no? Pues del COVID, sí, muy penoso. Y cómo manejar el estrés, la presión, el miedo, ¿no? De ese 20% del personal que se quedó en la planta para seguir trabajando. Porque el mercado de alimentos demandaba alimentos, la planta estaba funcionando con 20% de personal y requerían de más personal, o sea, la dinámica que se tuvo que utilizar, la capacidad de respuesta que tuvo que haber por parte de los ejecutivos, por parte del empresario, todo ha sido tremenda. Ha sido tremenda, de verdad. Ha sido tremenda. Nosotros, por ejemplo, al inicio de cada operación, hemos tenido que poner, digamos, centros de pruebas, ¿no? De pruebas COVID, ¿no? Entonces, la gente que retornaba, la gente nueva que iba a trabajar, o la gente que retornaba de un descanso, la gente que retornaba de algunas vacaciones, tenía que pasar su prueba COVID antes de entrar a la planta, ¿no? Entonces, es toda una logística que va alrededor de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes doctores, tienes las pruebas ahí, etcétera, etcétera. Entonces, te cambia realmente la estructura que normalmente tenías, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Pedimos al director de la escuela, Jorge Carvajal, que dé las palabras finales. Por favor, Jorge. Sí, José, muchas gracias. Atilio, gracias también y nuevamente felicitaciones. Antes de dar la palabra de cierre, ahí había una pregunta que estaba analizando sobre los temas de ansiedad. ¿Qué hacer para ayudar a una persona con esos problemas? Miren, hay diferentes formas. Una de las formas es a través de la medicación. Y otro que es, y el que, bueno, recomendaría, sería el aspecto de las terapias. Las terapias no convencionales. ¿Qué significa eso? Que hay, por ejemplo, terapias como el Reiki, ¿ya? Que es imposición de energía y de fuerza. Los terapeutas conocen, saben muy bien cómo se trata eso, que es el manejo de energía. Otro aspecto que también es para nivelar los diferentes sensores del cuerpo es la reflexología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aparte, como mencioné, el yoga, etcétera, también hay, por ejemplo, las flores de Bach, etcétera, que ayudan a manejar el aspecto de la ansiedad. Ahora, por otro lado, también, lo que dicen los estudiosos e investigadores y en la práctica funciona es el siguiente. Por ejemplo, hago una analogía muy simple, ¿no? Si yo he puesto una emisora para escuchar música y esa música no me agrada, ¿qué es lo que hago? Cambio de emisora. Entonces, es lo mismo. Si tienes un pequeño proceso, síntoma de ansiedad, etcétera, cambia de ese modo de pensar, esa forma de actuar, y de repente ponte a cantar, o de repente ponte a cocinar, a bailar, lo que fuera. Cambia la forma que te está afectando ese síntoma de ansiedad. Y además de eso, el aspecto psicológico es muy importante. Habla contigo mismo. Por ejemplo, estás ante una situación de ansiedad. Habla, por ejemplo, si te llamas Carla, Carlita, tú estás bien, todo está bien. Somos la salud perfecta. O sea, comienzas a hablar a tu cuerpo y reacciona. Obviamente, tiene que haber una fuerte dosis de credibilidad en todo lo que se haga. Entonces, lo digo esto por muchos testimonios vinculados con ese tema. Solamente para ejemplificar que si bien es cierto, no es el tema de la ansiedad, pero por ahí está
los ataques de pánico. Una vez un alumno fue a la escuela y me comentó eso, que tenía ataques de pánico. Entonces yo probé una teoría, la que les estoy diciendo. Le dije, mira, ¿sabes qué, Carlitos? Vente mañana, apóyame acá en la escuela, tengo mucho trabajo, le dije. Lo saqué de su estado, ¿eh? Entonces, ¿puedes venir o no? Sí, profesor. Ya dile a tu mamá, le digo, de que vas a estar toda la mañana hasta el mediodía y yo te voy a invitar al almuerzo aquí, en la cafetería, en el mesón. Ya. Entonces, llegó temprano, estuvimos trabajando y no se acordó de su pastilla que tenía que tomar, que es un ansiolítico. A las 10 me dice, profesor, me dice, me he olvidado tomar mi pastilla. ¿Qué pastilla? Le digo. No, yo tomo a las 9, debe haber tomado. No, le digo, espera. Ahorita vas a tomar, le digo, pero ¿sabes qué? Urgente, vete a la imprenta, ahí a impresiones, tengo que sacar unos documentos, le digo, después tomas. Ya, profe. Y fue, hizo el trámite, trajo todo, y se olvidó de su pastilla. Claro. Llegó a la 1, le digo, vamos a almorzar, almorzamos juntos, todo. Profe, mi pastilla. Tu pastilla ya no va más, le dije. ¿Te has dado cuenta que eso solamente está en tu cabeza? Tu cuerpo está bien, le digo, maneja bien eso, desenchúfate, apenas tengas tú algún síntoma, desenchúfate, desconéctate de esa situación, cambia. ¿Ya? Y hay muchas formas de poder afrontar eso, porque los ansiolíticos generan, ¿qué cosa? Dependencia. Dependencia, muy bien. Totalmente. Así es, entonces yo les digo esto, y sobre todo jóvenes, a ustedes va este consejo, quiéranse mucho. Cuando yo pregunto a los chicos, ¿tú te quieres? Profesor, por favor, yo me quiero mucho. Y ahora dime, ¿por qué estás jalando 3 veces matemática? No, pero profe, eso no es. No, le digo también, va. ¿Sí o no? Claro, o sea, quererse mucho quiere decirse darse lo mejor. Y hay frases... Se está especializando, Jorge. Se está especializando en matemáticas. Depende de cómo lo veas, ¿no? Al hombre le gusta tanto que quiere hacerla 3 veces, ¿no? Profesor, quiero ser jefe de práctica. Ah, bueno, ya cambia la cosa. Entonces, fíjense, o sea, lo que estamos haciendo ahora también, la risoterapia es buena. Sí, claro. Ríanse, gocen, disfruten. Ahora, muchos dirán, no, eso no funciona. Ya, pues no funciona para otros que no creen, pues. Pero yo sí soy testigo, tengo evidencia de que todo esto funciona. Por ejemplo, para terminar, en nuestra escuela, en las reuniones que tenemos, está prohibido hacer hígado, hacer cólera, hacer o sea, tenemos, y ahí hacemos bromas y pasamos bien nuestras reuniones, porque de eso se trata, ¿no? Y lo mismo que va vinculado a la atención a los alumnos. Tienen que atenderlos muy bien, con muy buena onda, con muy buena vibra y con todo el gusto de un servicio bien dado a todos los chicos. Así que a la persona que ha pedido ese consejo sobre manejar los estados o ataques de ansiedad, ya les he dado la modesta opinión de quien les habla y que además ha probado todos esos métodos. Por eso hay evidencia, hay testimonio. Muy bien, este tema, como dije hace un rato, también da mucho para tratar, para ampliar. Y qué gusto tenerte nuevamente, Atilio, aquí gracias. con nosotros. ¿No? Recuerdo cuando nos visitabas en la escuela, conversabas, sí. Comentabas tus historias, y sobre todo cuando te fuiste a Sudáfrica, creo. Estuve en Libia, en África. ¿En Libia? Sí, estuve en Libia ahí trabajando para una empresa petrolera, sí. Cuando dejaste también en recursos humanos. Sí. Profe, ¿qué hago? Está bien, Atilio, vete de una vez, todo el apoyo necesario. Sí. Sí, gracias a Dios, desde que he estado en la universidad hasta ahora nunca he dejado de trabajar, ¿no? He tenido la suerte de siempre estar ahí aportando y lo más importante es que yo disfruto lo que hago, ¿no? Entonces, es importante lo que decía el profesor Carvajal, que siempre con buen humor, ellos siempre me han conocido igual. Yo también con mi equipo trato de manejarlo, hay tiempos nos reímos, por ejemplo ahorita que no podemos hacer reunión tenemos uno que le llamamos coffee time, ¿no?
que es a través así, igualito, del Zoom. Nos reunimos una vez, a veces los viernes, par de horas con el equipo, pero nadie está prohibido hablar de trabajo. Entonces ahí nos reímos, nos soltamos un poco, ¿no? Y siempre obviamente con respeto, ¿no? Pero realmente eso sirve muchísimo, ¿no? Te hace conocer a la gente, tú ves a veces que son bien calladitos y después ahí son hasta cantan, ¿no? Así que sí, eso es, de verdad que sí es muy bueno, ¿no? Y disfruten. El tema es, para evitar el estrés hay que disfrutar, hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Hay que darse tiempo, ya le he dicho, para su familia, para sus amigos, para su deporte, para hacer lo que uno quiere, ¿no? Balanceen, ¿no? Esto es una mesa, ¿no? Cada pata uno eres tú mismo, tú de esto, el otro es la familia, el otro es el amigo, el otro es el trabajo, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si tenemos una pata de una mesa, una pata más grande que la otra y la otra muy corta, pues la mesa se va a caer, ¿no? La vida es exactamente igual, tiene que haber un equilibrio. Si no, te vas a caer, ¿no? Entonces este equilibrio es importante, ¿no? Para evitar mente, cuerpo y espíritu. Así es, para evitar este estrés, ¿no? Estaba recordando, Atilio, cuando las reuniones decía, bueno, acá se habla de todo menos trabajo, pero acuérdense que acá el que manda soy yo. Sí. Sí, así que todos los chistes valen menos contra el jefe, por si acaso, ¿no? ¿No? Ese es bueno. Ese es bueno, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí, escuchen. Qué gusto, Atilio. Y muchas gracias, ¿no? Sí. Gracias, María, por estar aquí. No, más bien al revés. Sí, bueno, y agradecer a todos los chicos también que se han divertido esta tarde. Espero que las preguntas se hayan atendido, salvo la última que dice, bueno, ¿es recomendable el aceite de cannabis? Bueno, ahí sí yo no podía opinar, ¿no? No podía opinar porque no lo he probado. Claro, yo tampoco, ¿no? Pero... En ninguna de sus versiones. No, lo que pasa es que ese es para otros males, males neurálgicos, musculares, no para estas cosas. Claro, eso es para otro tema. Sí. ¿No? Gracias, bueno, por la pregunta. De todas maneras, gracias por estar con nosotros. Lo hemos pasado muy bonito hoy y de esta manera agradecerte nuevamente, Atilio, por estar con nosotros. Encantado. A todos los chicos también, a los profesores, a todos los alumnos de las diferentes carreras de la escuela, de la universidad. Y bueno, invitarlos, como siempre, mañana también tenemos otra actividad de los sábados culturales y el próximo viernes nuestra última conferencia de los viernes gerenciales. De esta manera damos por terminada, cerrada nuestra conferencia del día de hoy.